cielo responde, cuando hables quiero escuchar, cuando escuches te quiero adorar, mi riqueza. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Este es el tema Intervención Divina, sexta parte. Si tú ya escuchaste los 5 programas anteriores, ya estás bien empapado de la información que ya compartimos durante estas 5 horas de programa pasados. Entonces, esta es la sexta y última parte. Todos los que quieran comunicarse con nosotros, el teléfono es el 998-742-8839 y 998-372-8395. Repito, 998-742-8839 y 998-372-8395. Bueno, vamos a hablar sobre intervención divina y para eso les invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 18. Lucas, capítulo 24, versículo 18. ¿Cómo dice? Bueno, dice así: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas 24, 18. Bueno, vamos a entrar más a lo profundo de este versículo. Vamos a explicarlo mejor. Dice así: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que había resucitado. Le dijo así: ¿eres tú el único forastero? Imagínense ustedes, le dijo forastero a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo reconocía. No reconocía a Jesús de Nazaret, a Jesucristo de Nazaret. Hacía apenas 40 días que Jesucristo había muerto y ya había resucitado y ya lo estaban olvidando. No puedo creerlo. A Jesucristo de Nazaret le estaban diciendo: eres tú el único forastero. O sea, le estaban diciendo: eres tú el único extraño en Jerusalén que no ha sabido lo que ha pasado en estos días. Vamos a ubicarnos en esos días, ¿sí? Le preguntaban a Jesucristo, al único, al Hijo de Dios, al que tiene la clave de la resurrección, al que abre la puerta de la resurrección, al que abre la puerta de la vida eterna. Le preguntaban al que acababa de resucitar, al que es razón de nuestra vida en esta tierra, de la vida humana, al protagonista de vida humana en la tierra, ¿sí? Le estaban preguntando a él. ¿Qué tan ciegos estaban que no lo reconocían? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. Gracias, precioso Jesús. Una vez más, Señor, estamos en tu presencia, porque reconocemos que no podemos sin ti, Señor. Reconocemos que tú eres el que nos provees de todo, precioso Jesús, desde la planta de los pies hasta la punta de los cabellos. Recórrenos, precioso Jesús. Míranos desde dentro, precioso Rey de la Gloria. Y cualquier cosa que tú veas que no te gusta, quítala, arráncala de nosotros y deja que fluya tu precioso Espíritu Santo, Señor, para compartirlo de manera correcta a tus siervos que nos están escuchando en este momento, Señor. Fluye de una manera poderosa. Deja que fluya, Señor, tu poder sobre la atmósfera de Cancún, sobre la atmósfera de Quintana Roo, sobre el cielo de todo México, precioso Jesús. Ten compasión de este país, de este estado y de esta ciudad, Señor. Y deja que baje la unción fresca, Señor, llenándonos de tu presencia. Satúranos con tu presencia hasta que desborde. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente. Amén y amén. Ok, estamos en este sexto programa de intervención divina. Entonces, solo para recordar algunos temas que vimos. Entonces, recordamos cómo Moisés pasó 40 días
40 años en el palacio de Faraón y 40 años guiando a las ovejas en el desierto. Noé también pasó 40 días en el arca. Y ahí mismo supo cómo sobrevivir a una tremenda inundación, qué bárbaros, ¿sí? Solo Dios pudo guiar a Noé, solo Dios pudo guiar a Moisés, ¿sí? Solo Jesús, Jesús pasó 40 días también en el desierto y le dio cátedra al enemigo, lo reprendió, lo venció en 40 días. Jesús se sostuvo en medio de bestias salvajes y los ángeles lo sustentaban en el desierto. Jesús, cuando inició su ministerio, estuvo 40 días en el desierto, pasando la prueba y venció la prueba. ¿Ok? Entonces, lo que Dios tiene reservado para ti, hermano o hermana, que has pasado los 40, son grandes bendiciones, pero también grandes pruebas. ¿Ok? Los 40 son muy significativos. Entonces, nosotros sí vamos a reconocer a Jesucristo cuando esté con nosotros. No vamos a verlo como un forastero. Nosotros sí reconocemos a nuestro Señor Jesucristo cuando está con nosotros, porque hoy seguramente tú, hermano que me escuchas, vas a hablar con más sabiduría, vas a tener una mirada más sabia, vas a tener una mente más sabia por todo lo que has escuchado. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para ti después de los 40 es muy significativo. No mires tu edad, mira lo que viene, mira las bendiciones que vienen para ti después de los 40. No importa en qué situación estés, después de los 40 vienen grandes bendiciones, se los estoy diciendo. Entonces, 40 es un número importante, es un nuevo comienzo, es un baño de aire fresco. Es un paradigma, es un modelo, es un ideal. Es un ideal, es la edad ideal después de los 40. Es un ejemplo, es un Matrix. Tú nos estás sirviendo de ejemplo después de los 40. Tú tienes un criterio aún más fuerte. Eres un prototipo, tú eres un ejemplo. Tú vas a ser un paradigma. Eres un ejemplo que todos van a seguir. ¿Sí? Eso porque ya estás entrando a otra dimensión, estás entrando a un nivel más alto. Estás entrando en un circular del Espíritu Santo y tú lo estás tomando, ¿sí? Es el Espíritu Santo moviéndose mucho más fuerte en tu interior y a tu alrededor. Jesucristo de Nazaret tomó el pan en el día 40 después de resucitar. Lo partió, lo bendijo y se los dio a los demás, como una celebración de su resurrección. E inmediatamente después subió al cielo. Gloria a Dios. Esto tiene que pasar en tus 40 o después de tus 40. En la edad que tengas, no importa. ¿Ok? Tienes que ser tomado. Has sido roto y vas a ser bendecido. Vas a ser dado a los demás. Pero sea lo que sea que des, tienes que darlo de corazón, porque vas a ser probado. Vas a ser probado. Todo lo que des tienes que darlo de corazón, hermano. Te voy a dar un ejemplo de entrega total de corazón. Cualquiera de nosotros que está escuchando este programa o viéndonos puede tocar la guitarra, aunque no sepas tocar la guitarra. ¿Sí? No es porque no tengas talento. Si tú tienes 10 dedos, puedes tocar la guitarra. La razón por la que no tocas la guitarra como los hermanos que tocan en los grupos musicales cristianos es porque no nos hemos dado a la guitarra al 100%, porque no nos hemos comprometido a aprender a tocar la guitarra al 100%. Nunca nos hemos dado a aprender la guitarra. Si me doy yo mismo a aprender a tocar la guitarra, si me comprometo aprender a tocar la guitarra, en ese grado voy a hacer una buena música para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el grado que tú te comprometas, en el grado que tú te des de corazón a algo, a aprender algo, en ese grado también vas a recibir la recompensa. En ese grado también vas a recibir las satisfacciones.
Por ejemplo, si tú te das a un trabajo y le entras al trabajo con ganas, si te comprometes a ese trabajo, en ese mismo grado vas a recibir un sueldo. Esto es sobre si te das tú mismo de todo corazón. No mires todo lo que pasa a tu alrededor. Si te das tú mismo a ese trabajo, si te comprometes a ese trabajo, si le entras con ganas, si tienes un alto grado de compromiso con ese trabajo, de esa manera vas a recibir un sueldo. ¿Por qué? Porque tus jefes te van a ver cómo te estás comprometiendo con ese trabajo. Lo que sea que des en tu vida, eso regresa para ti con recompensa. Si te das un trabajo, ese trabajo te va a recompensar con un sueldo, ¿sí? De acuerdo a cómo tú trabajes, te van a recompensar. Si tú le entras a la educación, eso es lo que crece en tu vida y te va a traer recompensa. ¿Te gusta la educación? Éntrale con ganas. ¿Por qué? Porque después de que te recibas, vas a recibir la recompensa y las satisfacciones. Si te das a un negocio, comprométete a ese negocio. Éntrale con ganas a ese negocio, porque después la recompensa va a ser grande. Tú vas a recibir satisfacciones, va a crecer en tu vida. Eso te va a dejar grandes satisfacciones. ¿Ok? ¿Quién se comprometió en aquel tiempo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo se comprometió en aquel tiempo. ¿Pero qué hacía el apóstol Pablo al principio? Bueno, vamos a verlo en Hechos 8:3. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjense lo que hacía Pablo. El apóstol Pablo, que estaba entregado al 1000% de corazón a compartir la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacía? Antes los metía a la cárcel. ¿Esto qué nos muestra, hermanos? Si tú estás muy en contra de lo que es el cristianismo, ten cuidado. Acuérdate de lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿ok? No hables nada de los cristianos, no digas nada de los cristianos. No actúes de una forma negativa con los cristianos. Esto es un consejo, no te estoy tratando de meter miedo, te estoy dando un consejo. Si tú ves a un hermano cristiano hablando la palabra de Dios, si no estás de acuerdo con él, mejor hazte a un lado y déjalo en paz, ¿ok? ¿Por qué? Porque no te vaya a pasar lo que Pablo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel, ¿ok? Fíjense nada más lo que hacía Pablo. Metía a la cárcel a todos los hermanos cristianos. Hay poder en Jesús de Nazaret. Pero Pablo, después de eso, se comprometió y se dio al 100%, ¿sí? A predicar la palabra de Dios. Fíjense nada más qué tremendo cambio. Después de que estaba totalmente en contra de la palabra de Dios, él predicaba la palabra de Dios al 100% y más que eso. Mucho más que eso. ¿Ok? Fíjense, tremendo Pablo, el apóstol Pablo. Y lo que hacía era perseguirlos, meterlos a la cárcel y esparcirlos. No solo los metía a la cárcel, no solo los perseguía, los criticaba, los mataba, sino que los esparcía, los echaba fuera de Jerusalén. No solo fuera de Jerusalén, los esparcía a otros países. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Pero fíjate nada más lo que pasaba, hermano. Dice en Hechos 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjate, el apóstol Pablo los esparció por todo el mundo y ellos, ok, ya me esparciste, Pablo, ya me sacaste de Jerusalén, ya me aventaste a Antioquía, ya me aventaste a Grecia, ya me aventaste a todos lados, pues aquí donde tú me sacaste, aquí voy a compartir la palabra de Dios. Pablo se comprometió y se dio al 100% cuando conoció a Jesucristo de Nazaret. Obviamente se arrepintió de todo lo que había hecho. Estaba completamente arrepentido. Entonces, Pablo lo que hizo fue echar
a todos los que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, los sacó del país y los mandó a otros lados, ¿ok? Y uno de esos países fue Antioquía. ¿Antioquía qué es Antioquía? Bueno, hermano, si tú no sabes dónde está Antioquía, si tú conoces Turquía, ahí es Antioquía. Turquía ahora es ese país, ¿sí? Antes era Antioquía, pero hasta Turquía se fueron todos los hermanos. ¿Por quién? Por culpa de Pablo. ¡Ay, Señor! Por culpa de Pablo. Entonces, después de que tuvo Pablo ese tremendo cambio, ¿qué fue lo que hizo? En su primer viaje, lo primero que hizo fue ir a Antioquía a hablarle a los hermanos de Jesucristo de Nazaret. Ya había tenido un cambio tremendo. Solo Jesús puede haber hecho eso. Solo nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue Pablo a Antioquía en su primer viaje misionero? ¿Por qué fue él a Antioquía? Bueno, fíjense, porque en Antioquía muchos de los hermanos que Pablo mismo había expulsado se fueron allá. Entonces ahí mismo siguieron compartiendo la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios se expandió en Antioquía, lo que es Turquía hoy. Se expandió bastante, pero tremendamente. O sea, hubo un avivamiento en aquel tiempo. ¿En dónde? En Antioquía, lo que hoy es Turquía. Fíjense todo eso. El avivamiento no fue en Jerusalén, no fue en Nazaret, no fue en Cafarnaúm, fue en un país extraño, en Turquía, lo que era antes Antioquía. ¿Ok? Vamos a verlo en Hechos 11:9. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque recuerden que los judíos habían matado a Esteban. Entonces, Esteban fue uno de los 7 diáconos. Entonces, hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, entre cristianos se hablaban con los judíos. Solo judío con judío. No le hablaban a nadie más que a los judíos. O sea, solo a los que habían huido de Jerusalén, porque Pablo los había perseguido. Solo por eso. O sea, ellos seguían conservando su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Seguían conservando su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo fue a Antioquía, fue a hablarles solo a los judíos enviados por el Espíritu Santo. Obviamente que todos los judíos ya lo conocían, porque él era el que los estaba persiguiendo, era enemigo jurado de ellos, de los cristianos. Pero Pablo ya había tenido un cambio. Pablo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, enviado por los hermanos de Jerusalén, otro hermano que se llama Bernabé fue a Tarso. Los hermanos de Jerusalén enviaron a Bernabé a Tarso, porque Pablo era de Tarso. Entonces enviaron a Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, porque en Antioquía estaba fuerte la palabra de Dios. Estaba tremenda la palabra de Dios en Antioquía. Fíjense, eso lo vemos en Hechos 11:25. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Fue a buscar a Saulo. Fíjense, el mismo Pablo que los había esparcido ahora llegaba a hablarles de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Si tú estás en contra de la palabra de Dios, cuídate, porque dentro de muy poco tiempo tú vas a estar hablando de Jesucristo de Nazaret y de su próximo regreso. Y dice en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. ¿Y qué pasó cuando estuvo Bernabé y Pablo en Antioquía? Bueno, se quedaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios.
Eso lo vemos en Hechos 11:26. Fíjate nada más. Entonces, el que tú te llames cristiano no te lo puso ninguna persona que fuera de otro país, no te lo puso ningún mexicano, no te lo puso ningún papa, no te lo puso ningún pastor, no te lo puso ningún siervo. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía por el tremendo compromiso que Pablo tenía al 100% en predicar la palabra de Dios. Entonces, lo vemos en Hechos 26, dice así: y se congregaron allí todo un año en Antioquía con la iglesia, porque ahí había un avivamiento tremendo, había un tremendo avivamiento. Fíjense, ese avivamiento no había en ningún otro lado, solo en Antioquía, lo que hoy es Turquía. Entonces enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, lo que hoy es Turquía. Ni en Israel, ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria. En un país extranjero, en Turquía, se nos llamó cristianos por primera vez. Fíjense nada más qué tremenda palabra. En Antioquía, en un país extraño. ¿Ok? ¿Eso qué nos está diciendo? Que nuestro Dios no hace acepción de personas. Si no te aceptan aquí en México, bueno, el Señor tiene pueblo hasta en Rusia, en Canadá, en donde sea que esté, ¿ok? Entonces Dios no hace excepción de personas. Estés tú en China o estés tú en Alaska, donde sea que tú estés, el Señor, si tú lo aceptas de corazón, el Señor viene y está contigo. ¿Qué pasó con Pablo? Bueno, a Pablo el Señor se le apareció un ángel a un centurión llamado Cornelio, ¿ok? A Cornelio, era un centurión, se le apareció un ángel y le dijo: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que era de Cafarnaúm, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Hechos 10:32, lo vemos en Hechos 10:32. Entonces, ese centurión mandó llamar a Pedro, porque Pedro también era un gran predicador de la palabra de Dios. Entonces, Pedro se resistía mucho porque él decía: yo soy judío de nacimiento, yo solo quiero predicar la palabra a los siervos judíos. Bueno, pues el Señor le dice: en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Le estaba diciendo Dios a Pedro: tú, Pedro, no tienes por qué rechazar a nadie, porque el Señor en toda nación, ya no estamos hablando solo de la nación judía, ya no solo estamos hablando de Israel, estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de toda nación, estamos hablando de todo pueblo. En todo pueblo, hasta en el rancho más pequeño, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dime en qué lugar estás tú. Dime si te sientes solo. Dime si te sientes en un lugar aislado. Dime si estás en una isla solo, tú abandonado. Si te sientes en una casa de 20 cuartos abandonado, bueno, pues no estás tú solo, porque Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y todavía vamos más profundo, porque entonces lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Se lo dijo Dios a Pedro. Hechos 11:9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, Pedro. No lo llames común. Si yo ya lo limpié, eso ya queda completamente limpio. Tú dedícate a compartir la palabra de Dios a toda nación. Pedro y Pablo cumplieron la palabra de Dios, lo cumplieron. Pedro y Pablo fueron siervos de Dios. Pablo, cumpliendo la palabra, hablándole solamente, él solo quería hablarle a sus paisanos judíos. Solo quería hablarle a sus paisanos judíos. Pero mira, ahora su palabra hasta nosotros nos está llegando en este 2023. Pedro tenía la misión más fuerte. Pedro sí quería hablarle a todo el mundo. Bueno, cumplió su misión porque nos está llegando su palabra hasta este 2023. Fíjense nada más la tremenda palabra que el Señor nos está dando en estos momentos. Entonces, Bernabé fue enviado por los hermanos de Jerusalén. Fue enviado por los hermanos de Jerusalén a Tarso para buscar a Saulo, y encontrándole,
lo trajo a Antioquía. ¿Ok? Bernabé trajo a Saulo a Antioquía. ¿Eso qué quiere decir? Que los hermanos de Antioquía ya habían perdonado a Saulo de tantas cosas que les había hecho. Ya lo habían perdonado, ya incluso hasta lo amaban porque le decían, ven Pablo y compártenos tu palabra, porque vemos que con un corazón sincero has tenido un arrepentimiento y has abierto los ojos, le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Ahora ven y háblanos del Señor Jesucristo, del que te tocó y del que está con nosotros en este momento, porque tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios, somos ávidos de escuchar la palabra de Dios, tenemos sed de escuchar la palabra de Dios, queremos beber del vino del Santo Espíritu del Dios viviente. Ven a Antioquía y háblanos, precioso Dios Todopoderoso, háblanos a este lugar, a Cancún, precioso Dios, háblanos en donde sea que estemos, Señor. Entonces Pablo, nada más para que vean ustedes el gran cambio que había tenido Pablo, el tremendo cambio que había tenido Pablo cuando llegó a Antioquía. ¿Ok? Ya lo esperaban en Antioquía. Pablo y Bernabé en Antioquía. Eso lo vemos en Hechos 13, del 13 al 39. Entonces, dice así: habiendo zarpado de Pafos, que está en Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que está cerca de Turquía. Entonces, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Antioquía, lo repito, es lo que hoy es Turquía, es un país, Turquía. Y Turquía tuvo una tremenda importancia, lo que es Antioquía, porque fue el foco del cristianismo en sus comienzos. Ahí empezó el cristianismo, tanto que ahí empezaron a llamar a los hermanos cristianos. Fíjese dónde, en Antioquía. Entonces, por eso es que tiene tanta importancia. Entonces llega Pablo y Bernabé a Antioquía. ¿Ok? Entonces Pablo llega a la sinagoga y les hace un resumen desde que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Este fue la plática, esto fue la charla que les dio Pablo a los hermanos en Antioquía. Después de que él era un tremendo asesino de cristianos, ahora llegaba con un corazón sincero y con ese tremendo potencial de profeta que tenía desde que nació. Nada más que no lo había descubierto hasta que Jesús lo tocó, hasta que Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Ok? Entonces Pablo llega a Antioquía y dice aquí en Hechos 13, del 13 al 39. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo, y aquí empieza lo que Pablo les habló, el discurso que Pablo les dio a los hermanos en Antioquía. Fíjense lo que les dice, después de que seguramente Pablo los insultaba, después de que Pablo seguramente les hacía bullying, ahora miren cómo llega a hablarles a los hermanos en Antioquía. Viajó desde Jerusalén hasta Turquía para hablarles a los hermanos que él una vez él los había expulsado de Jerusalén, pero ya lo habían perdonado y le decían: ven y háblanos, Pablo. Entonces llega Pablo y les dice: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varones de la tribu de Benjamín, por 40 años. Todo esto les estaba diciendo Pablo. Y luego sigue: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón,
quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesucristo por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo, no soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Acuérdense que Pablo les estaba hablando solo a los judíos, ¿ok? Entonces, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios. Fíjense lo que dice: y los que de entre vosotros teméis a Dios. Ahí entramos nosotros, porque nosotros tememos a Dios. Entonces, lo que le estaba diciendo Pablo a sus paisanos judíos nos llega hasta nosotros. Fíjense nada más: y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, los cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días. Ya vimos que fueron 40, ¿ok? Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, lo cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesucristo, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, o sea, Jesucristo de Nazaret. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, del 13 al 39. Esto es todo lo que estaba diciendo Pablo, y sigue Pablo, pero yo nada más les compartí estos versículos. Pues Pablo, no que perseguías a la iglesia de Jesucristo, no que matabas a los pastores, no que encarcelabas a todos los cristianos. ¿Qué pasó contigo, Pablo? Sencillamente tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y un cambio total, un arrepentimiento total de todo lo que le estaba perjudicando. Entonces, todo eso vemos cómo nuestro Señor lo usó para que Pablo luego compartara su palabra al 100%, dándose de corazón, dándose al 100%, ¿ok? Entonces, pueden ser dos pescados, pueden ser 5 panes que alimentaron a 5,000, pueden ser 2 piedras lisas que sacaste del arroyo que David usó para derribar a Goliat. Puede ser el manto en la roca que dejó Elías al ser arrebatado al cielo. No necesitas lo que los demás tienen, necesitas lo que tú ya tienes en tu camino. Hay algo ya puesto en ti, hermano o hermana, porque el Espíritu Santo está cada vez más cerca de nosotros. Está en la atmósfera sobre tu cabeza en este momento, ahora mismo. Algo que tú cuentas como mundano puede cambiar a algo sublime cuando dejas que Dios ponga su mano en eso. No importa tu profesión, puede ser peluquero, puede ser bolero, puede ser perseguidor de cristianos, no importa si das masaje en los pies, hagas lo que hagas, hermano, hay algo que Dios te dio únicamente a ti, que si te das a eso al 100%, eso te regresará a ti con recompensa.
No puedes cegar, no puedes cosechar donde no has sembrado. No puedes recibir donde no has invertido. Esto se llama intervención divina. Intervención divina. Hoy reto a todos a mirar en su propia casa lo que tú ya tienes. Permítele a Dios tomarte, permítele a Dios bendecirte, romperte y darte a los demás. Todos deberíamos ser tomados, bendecidos, rotos y dados a los demás. Piensa en esto. ¿Cómo puedo caminar con Jesucristo? Hablar de Jesucristo y no saber qué es con Jesucristo con el que estoy hablando. No saber qué es con Jesucristo con el que estoy caminando. ¿Cómo puedo tenerlo todo y no saber qué es Jesucristo que me lo dio todo? ¿Por qué no valoré los milagros que han pasado en mi vida, que ya ocurrieron en mi vida? ¿Cómo no pude ver lo que pasa en mi vida sin darme cuenta todo lo que tengo de valor? ¿Ok? Sí, ok, vamos más profundo. Si tú no ves lo que tienes de valor en ti, el enemigo sí lo va a ver, hermano. El enemigo pelea contigo por eso que tienes. El enemigo trata de quitarte todo y llevárselo con él. Dios quiso que escuches este mensaje, hermano, donde sea que estés. Dios quiso que escuches este mensaje. En este preciso periodo de tiempo, en esta edad en tu vida, no importa la edad que tengas, Dios quiso que escuches este mensaje. Entonces, elévate en el espíritu, deja de desacreditar, deja de poner en duda, deja de considerarte un pecador, deja de deshonrar lo que Dios te da en lo cotidiano, en el día a día, ¿sí? En el día a día. Fíjese, vamos a poner un ejemplo de un futbolista, un deportista llamado Deion Sanders, comentó que él vivía cerca de un cementerio. Entonces, cuando estaba pequeño, cuando iba a la escuela llevaba una mochila cargada de libros, bien pesada. Pero él tenía un poco de miedo. Cuando pasaba por el cementerio, arrancaba a correr. Y eso era en la mañana y en la tarde, todos los días. ¿Y qué pasó? Bueno, eso hizo que sus piernas se vayan haciendo muy fuertes y se convirtió con el paso de tiempo en una estrella del fútbol americano, ganando millones de dólares. Algo tan sencillo como pasar corriendo enfrente de un cementerio por el miedo hizo que esa persona viera lo positivo de eso y se convirtió en una gran estrella del fútbol americano. Si no hubiera sido por el cementerio, no hubiera tenido ese contrato tremendo de millones de cifras. ¿Ok? Algo que tú ves demasiado normal cambia a algo importante y de trascendencia vital cuando todo el poderoso viene y te muestra el camino, el potencial que tienes en tu interior. Entonces tienes que correr a esa nueva fase de tu vida. Tienes que correr a esa nueva fase de tu vida, hermano. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice en Hechos 10:35. Y en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace excepción de personas. Donde sea que estés, en cualquier pueblo, aunque tú seguramente tú me estás viendo en Cuba o en Venezuela o en algún lugar en donde no acepta el gobierno la palabra de Dios. Pues donde sea que estés, si no aceptan la palabra de Dios, tú acéptala en tu corazón. Tú tienes que tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu. No importa lo que pase a tu alrededor, no importa que ni tus vecinos acepten la palabra de Dios, tú acepta a Jesucristo. Deja que venga, invítalo a tu casa, ábrele la puerta de tu corazón, ábrele la puerta de tu mente, ábrele la puerta de tu espíritu y dile, ven, invítalo a pasar. Jesucristo va a llegar a tu casa y va a cenar contigo. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Eso lo vemos en Hechos 11:9, ¿ok? Hechos 11:9. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a mantener diciéndote que no la vas a hacer. El enemigo va a mantenerse diciendo que no vas a poder, que no vales nada. Te va a decir no vas a ningún lado, vas a fracasar, no puedes hacer nada. Porque el enemigo no quiere que descubras el camino a Emaús,
Si caminas ese camino de 7 millas, que equivale a 11 kilómetros, 265.1 metros, en 3 horas aproximadamente, el sendero que caminó Jesús después de resucitar, si caminas ese tramo con Jesús, vas a tener la revelación de con quién estás caminando todo este tramo. Es con Jesucristo de Nazaret. Quizás no lo reconociste, pero te queda algo en el corazón. Quizás no lo valoraste, pero te quedó algo en el corazón y en la mente, hermano. A lo que te dediques. Puede ser un actor, puede ser un pintor, puede ser el más humilde de los trabajadores de algún hotel, puede ser un escritor, puedes trabajar como programador, analista, puede ser un millonario. Pero tú tienes algo que si te enfocas en eso y dejas de dudar, dejas de jugar, si te das al 100% a eso, dejas de darle vueltas, con la mano de Jesús de Nazaret, tú triunfas, hermano. Yo no me metía a nada, yo no le ponía interés a nada. Y ahora le pido a Dios perdón. ¿Ok? Porque vemos gente importante que fueron serios y ahora son triunfadores. Le entraron con seriedad a un trabajo, a una profesión. Ahora son triunfadores. Quizá la gente con la que creciste nunca se dieron cuenta, nunca se concentraron, nunca se enfocaron al 100% a nada. Y nunca te estimularon a superarte, nunca te estimularon a crecer, nunca te estimularon a caminar esas 7 millas, esos 11 kilómetros con Jesucristo de Nazaret. No te estimularon. Seguramente tuviste un trabajo, cobrabas un sueldo y regresabas a casa, pero nunca se dieron ellos mismos a nada. Hoy quiero, hermano, que te enfoques en esta verdad. Mira alrededor de tu casa, mira alrededor de donde estás, mira todas las bendiciones, mira todos tus talentos, mira todas las cosas que el enemigo usa para decirte todo el tiempo lo que no tienes, todo lo que no puedes hacer. Pero yo te llamo a que invites a Jesucristo de Nazaret a tu casa en este momento. Invítalo, hazle una invitación. Dile que pase a tu sala, la puerta está abierta. Dile, ven precioso, porque te invito. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Cuando invitaron a Jesucristo de Nazaret, ocurrió la revelación. Invita a Jesucristo en donde tú estés en este momento. Invítalo a este momento de tu vida. Invítalo a este escenario de tu vida. Deja que la revelación de Jesús ocurra. Enfócate en invitar a Jesús de Nazaret. Lo más grande que me ha pasado, hermanos, es descubrir que tenía una conexión con Jesucristo. No lo sabía. Yo pensaba que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos carnales tenían una conexión con Dios. Cuando llegaban visitas a la casa me decían, no interrumpas. Todos los demás estaban en una charla, platicando tranquilamente, y a mí me decían, vete a tu cuarto, no interrumpas. Todos los demás en una charla y a mí me ignoraban, ¿ok? Seguramente a alguien también le pasó, ¿ok? Entonces, así que pensaba que yo no tenía nada. Qué equivocado estaba, gloria a Dios. Qué tremendamente equivocado estaba. Tenía mucho para dar, hermanos. Tú todavía tienes mucho para dar. No me importa la edad que tengas, tú tienes mucho para dar. Si te enfocas al 100%, si te das al 100% de corazón, vas a hacer muchas cosas. Yo podía hacer toda clase de cosas importantes, pero no me sentía importante, no me sentía valioso en aquel tiempo. Aun cuando Dios empezó a usarme, me resistí mucho. ¿Por qué? Porque pensaba que no era valioso. Seguramente alguien que está conectado piensa que no es valioso. Hermano, no te preocupes, tú tienes un valor incalculable. ¿Ok? Si esto te hace pensar de manera más positiva, si algo que dije te habló de manera personal, entonces ya sabes que es Jesús el que te está hablando. En este camino a Emaús, ¿ok? 7 millas, que equivalen a 11 kilómetros. Siembra en la palabra de Dios, enfócate en la palabra de Dios, enfócate en el reino de Dios, date al reino de Dios. Si ves que Jesucristo está pasando a tu lado, deténlo y llámalo. Llámalo con una voz suave. Invítalo a pasar. Dile, ven precioso, te invito.
Muéstrame lo que tengo en mi corazón y déjame estar a tus pies, Señor. Muéstrame lo que tengo. Ven a mi casa y quédate, Señor, hasta que tenga la revelación. Quédate a cenar, Señor. Quédate a cenar, precioso. Jesucristo de Nazaret tomó algo que ellos ya tenían, hermanos. Jesús no les trajo pan. El pan ya estaba en la casa. Todo lo que Jesucristo hizo fue mostrarles lo que ya tenían. El aceite del alfarero estaba en la casa. El puñado de trigo estaba en la casa. Los 5 panes y 2 peces estaban en la gente. Jesús no trajo nada extra. Él solo les reveló que ya les había dado todo. Reveló lo que ellos ya tenían. Dile a nuestro Señor Jesucristo: ayúdame a ver lo que ya me diste, Señor. Lo que ya tengo. Ayúdame a ver lo que ya tengo en mi corazón. Así no sufriré de baja autoestima. Así no miraré al espejo y veré lo que está mal en mí, en lugar de ver todo lo que tú ya me diste, en lugar de ver todo lo que está muy bien en mí. Ayúdame a mirar lo que tengo. No me dejes morir sin verme en mi real valor. Hoy puedo ver lo que los demás tienen y ver también lo mucho que pusiste en mí, lo mucho que me has dado, Señor. Hoy hago un compromiso para ver lo que Dios me ha dado. Repite conmigo, hermano. Hoy hago un compromiso para ver lo que Dios ya me dio. Gloria al Señor. Qué bueno que estás conectado en estos momentos. Todos los que estén conectados en estos momentos van a recibir bendición supernatural. Cambia la forma que piensas de ti mismo, hermano. En estas 7 millas, que equivalen a 11 kilómetros, 265.1 metros, en 3 horas aproximadamente de camino, vas a dejar que Dios tome lo que tiene, lo bendiga, lo parta y alimente al mundo entero. Este mensaje te llegó por obra del Espíritu Santo. En toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10:35. Y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No rechaces a nadie que quiere escuchar la palabra de Dios. Esto quiere decir esta palabra: no rechaces a nadie que quiere escuchar la palabra de Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Ok? Si esta palabra te bendijo, dale la gloria a Dios. Te hablo directamente al corazón. No hablo a la terrenalidad, a la carnalidad. Hablo a la persona, al corazón directamente. Le hablo a tus cicatrices, le hablo a tu dolor, le hablo a tus sombras. Permite al Espíritu Santo que trabaje en ti. 40 es simbólico. No es literalmente un número, es simbólico. El hecho que tenemos una ventana donde vemos cómo sube el nivel del agua en el diluvio, salvándonos nosotros. ¿Cómo nos vamos a salvar hoy? Cuando toque la trompeta final. Ok, tenemos que mostrarnos vivos con muchas pruebas indubitables como se mostró Jesucristo de Nazaret después que resucitó por 40 días. Una ventana sobre el nivel del mar, antes que seamos escoltados, antes que seamos acompañados al cielo por Jesucristo de Nazaret. Ok, ya no hay mucho tiempo, hermanos. Con todo respeto lo digo, ya no hay mucho tiempo. No más murmuración, no más queja, no más enumerar pecados. Mientras luchas con los pecados de la carne, es tiempo de amar bien a Jesucristo y vivir bien en santidad. En santidad, en santidad. ¿Ok? Esto es lo que el Señor puso en nuestro interior. Con todo el corazón, precioso Dios, en estos 6 programas, intenté, Señor, con mi débil y tenue manera de darle a tus ovejas la palabra que tú me diste. Gracias, precioso Dios, porque fueron tus heridas las que me inspiraron para hablarles. Tenemos tesoros en cada vasija, en cada corazón que está conectado en este momento, en esta ciudad y en todo lugar donde se hable tu palabra, Señor. Ya sea en Antioquía, en Turquía, en Israel, en Moscú, en Cuba, en Venezuela, en donde sea que esta palabra esté llegando, al que lo escuche va a ser bendecido de una manera sobrenatural, porque es inspiración del corazón. Tesoros
tesoros verbales en esta palabra, en esta ciudad, en todo el lugar donde se escucha este mensaje. Muchos de estos tesoros verbales aún no se abren, están sin descubrir. Bueno, tú puedes descubrirlos, hermano. Donde sea que estés, abre tu Biblia y deja que el Señor te inunde y suba de nivel, subiendo en el arca de las bendiciones. Descubre la palabra de Dios, descubre, porque no vamos a reconocer las marcas, porque somos completamente sanados. Dios ya nos sanó. Sí, vamos a reconocer los clavos y los pies en los pies de nuestro Señor Jesucristo y en las manos, pero nosotros ya nos sanó con esos clavos y con esas marcas. Jesucristo nos sanó a nosotros. Esto es lo valioso que nuestro Señor Jesucristo puso en nuestro interior. Entonces hoy hacemos un compromiso nuevo, un compromiso fresco, no solo de escuchar la palabra de Dios, sino ponerla por obra, no solo de ir a su templo santo, no solo estar descubriendo su preciosa palabra. Vamos a ser intencionalmente nos vamos a rodear ante Jesucristo de Nazaret, intencionalmente vamos a acudir a su templo, intencionalmente nos vamos a dar cuenta que vivimos en los últimos días, intencionalmente le vamos a hablar a nuestro vecino de la palabra de Dios, intencionalmente vamos a seguir la huella de Jesucristo de Nazaret, intencionalmente vamos a hacer una invitación para que hagas una intervención divina en nuestras vidas, Señor. Intervención divina en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Camina con nosotros, Jesús. Camina, precioso Jesús. Estas 7 millas, Señor, que equivalen a estos 11 kilómetros, precioso Jesús, 265.1 metros y mucho más, Señor. Todo el camino, precioso. Camina con nosotros. No queremos que la segunda parte de nuestras vidas se vean como la primera. Queremos subir al siguiente nivel. Mañana, el día de mañana, vamos a estar en el siguiente nivel. Deja que suceda, hermano. Invita al Señor al siguiente nivel. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, precioso. Deja que fluya tu unción. Deja que fluya tu gracia. Tú eres único. Tú eres inigualable. Tú estás preparando todo, Señor, para tu próximo regreso. Deja que tu palabra inunde, Señor, este lugar. Camina con nosotros. Estas 7 millas equivalen a 11 kilómetros, 265.1 metros, precioso Jesús. Y más, mucho más camina con nosotros. Pero déjanos, en primer lugar, que nosotros caminemos contigo. Gracias, precioso. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén.